Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. Hoy hablamos de desahucios. La prohibición de desahucios. Es la cuarta norma sobre suspensiones de lanzamientos, prohibiciones de desahucios, etcétera, que tenemos en los últimos años. La primera fue en 2012 y después otras 3 más a partir de la pandemia, a partir del COVID. Es un galimatías. Ya nadie sabe en qué situación está, ni como inquilino, ni como propietario. Esto es lo que pasa cuando se toman medidas a medias. El gobierno ya sabía, porque ya lo hemos explicado también en el vídeo del simulacro de la pandemia, del evento 201, que hubo un simulacro de pandemia que decía que esto iba a durar hasta que hubiera vacuna o hasta que se hubiera infectado más o menos el 80% de la población, es decir, muchos meses. Y nos vendieron al principio que esto eran 15 días, bueno, luego 15 más, luego un mes más. Y así se van tomando medidas y se van poniendo parches uno detrás de otro. Parches que sirven poco, que generan inseguridad jurídica y que no permiten planificar a nadie a largo plazo qué es lo que va a pasar con su vida y en un tema tan importante. Y además se pelean por ser más sociales que nadie. Teníamos el día que salió el decreto, el día 22 de diciembre, al ministro Ábalos haciendo una rueda de prensa oficial y al vicepresidente del gobierno, señor Pablo Iglesias, dando una conferencia explicando todo lo que habían conseguido con su ley antidesahucios. Ni es tanto, ni es tan poco, ni son tampoco tanta supermedida como nos están vendiendo. Sí tiene algo que es nuevo y que es interesante, insuficiente pero interesante. Todos olvidan que el pueblo somos todos. Somos los propietarios, somos los inquilinos, somos los que lo pasamos mal cuando hay crisis principalmente. Y esta ley sí que es más amplia, porque todas las medidas anteriores, casi todas las medidas anteriores que se han tomado, era por la crisis del COVID. Si habías perdido tu trabajo después del 14 de marzo, entonces entrabas dentro de las ayudas. Si estás en ERTE, si has tenido que cerrar el negocio y lo has cerrado justo antes del 14 de marzo, quedabas excluido de todas las ayudas, como si la crisis no viniera a afectar a todas aquellas personas que ya tenían algún problema antes del 14 de marzo de 2020. Porque efectivamente, señores, podían tener problemas. ¿Y cómo los van a solucionar? Si no pueden los que no tenían problemas entran en problemas, ¿cómo iban a solucionar los problemas de antes, los que ya los tenían? Esta ley en este sentido es más amplia, es un poco para todos. Y también contempla algo que es importante, que es una compensación a los propietarios. Una compensación a aquellos que tienen que suspender el alquiler. Porque es cierto, al final es el Estado el que se tiene que ocupar, no las personas privadas, que sí pueden y deben ayudar como puedan, pero es el Estado el que tiene que ocuparse del bienestar social de todos. Aunque sean compensaciones que al final valgan lo que vale un moñigo de vaca, da igual, por fin es una norma que al menos los contempla a todos. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre todas estas normas. Durante la anterior crisis, la crisis del 2009, ya había bastantes problemas de desahucios, familias que se quedaban sin casa porque los bancos ejecutaban sus hipotecas y hacían lanzamientos. Entonces, en 2013 se tomó una primera norma de suspensión de desahucios, una norma que decía que en los 2 años siguientes de la entrada en vigor de esta ley, la de 2013, los bancos no podían desahuciar, no podían lanzar a aquellas personas que habían perdido su casa. Y se inventó todo esto de las daciones en pago, el alquiler social, el código de ética bancaria, que todo esto está muy bien. Y llegamos a 2019, donde las cosas van relativamente bien, la economía se está recuperando y hay un problema que los desahucios son todavía muy lentos, hay un problema de ocupación. Y se inventa el desahucio express para intentar acelerar este tipo de procedimientos. Y además se hace una nueva protección. Es la Ley 7/2019 de 1 de marzo, un año antes de la pandemia.
En esta ley se hace una modificación del procedimiento de desahucio. Se añade al artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil un quinto punto, que es este. En los casos del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuáles son estos casos? Estos casos son aquellos casos en los cuales tú tienes un contrato de arrendamiento y no puedes pagar la renta, un desahucio por falta de pago de la renta, o bien cuando te acaba el contrato y no se prorroga el contrato. ¿Qué podías hacer en estos casos cuando te desahuciaban? Si eres vulnerable, reunías los requisitos de vulnerabilidad, que no vamos a explicar en este vídeo, si no sería terriblemente largo. Entonces, podías ir al juzgado y decir yo soy vulnerable, a través de los servicios sociales. Los servicios sociales, entonces, tendrían que hacer un informe sobre la vulnerabilidad y pedir al juzgado que suspendiera el lanzamiento por un periodo de solamente un mes. Durante este mes, los servicios sociales debían de buscarte una alternativa a una vivienda donde podríais vosotros ir a vivir. Y transcurrido este mes, se reanudaba el desahucio, el proceso de lanzamiento. Tenemos así dos partes, dos cuestiones que son las básicas y que tenemos que diferenciar. Cuando un desahucio es por la ejecución hipotecaria, porque has perdido la propiedad, la titularidad de la vivienda porque el banco te ha ejecutado y te quiere lanzar, y aquellos en los que hay un inquilino, un arrendamiento, un contrato que no se está pagando o que no se puede pagar o que está terminando. Y llegó la pandemia en el mes de marzo. Y hay un primer decreto, el decreto 6/2020, que lo único que hace es prácticamente decir que no se puede desahuciar durante esos días del estado de alarma. ¿Por qué? Porque como estamos confinados, entonces no es posible que nadie se vaya a cambiar de vivienda, aunque la tenga apalabrada, y se suspenden también todos los contratos y los plazos contractuales. Como estaban suspendidos también los plazos judiciales, pues no pasaba nada, pero se alargó de alguna manera el vencimiento de esos contratos, y lo hizo especialmente el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, de medidas urgentes en el ámbito social y socioeconómico. El artículo primero ya nos hablaba de la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos para las familias o para los hogares, en ese momento son hogares que sean vulnerables, sin alternativa habitacional. ¿Y qué es lo que decía este artículo? Os lo pongo aquí. Que una vez levantada la suspensión de todos los plazos procesales por la finalización del estado de alarma, porque durante el estado de alarma todos los plazos estaban suspendidos, entonces no se podía hacer nada, en el caso de contratos de arrendamiento de vivienda y de una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida, como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID, cabía que se adoptaran medidas de suspensión por un plazo máximo de 6 meses desde el levantamiento del estado de alarma, el anterior, no el actual. Pero claro, esto era limitado en cierto modo, porque solo podían acogerse a esta suspensión aquellos que hubieran entrado en dificultades durante el estado de alarma. Y finalmente, este decreto, el decreto 37/2020, que es un decreto relativamente corto y en el que se vuelve a abordar estos desahucios. Es el que vale hoy en día. El artículo 1 que os he leído antes se modifica y habla de los casos en los cuales termina el contrato, ha terminado el contrato o hay un impago de la renta. En estos dos casos se aplica este artículo 1 y dice que los inquilinos que sean vulnerables, que estén en situación de vulnerabilidad y se amplían los casos de vulnerabilidad, verán suspendidos sus juicios, verán suspendidos sus lanzamientos hasta que finalice el estado de alarma, el de 9 de mayo. Veremos si se prorroga este estado de alarma, si también se prorroga esta norma. La gran diferencia es que es para todos que todavía estén en juicio o no hayan sido lanzados de su vivienda todavía cuando entra en vigor este Real Decreto, el mismo 23 de diciembre. Sin que necesariamente la causa sea que estés en crisis por culpa del COVID. Así que es una norma para todos. La suspensión, sin embargo, no es automática. Se abre un incidente. ¿Y qué es un incidente? Un mini juicio.
Tú, si eres el inquilino, tienes que llevar los papeles, la documentación que acredite que estás en un estado de vulnerabilidad y que no puedes ir a vivir a ningún otro sitio, no tienes alternativa habitacional. También el propietario, si es una persona física, puede decir que está en una situación de vulnerabilidad y que si no cobra, su situación va a empeorar. Y entonces el juez tiene que ponderar la proporcionalidad de estas dos cuestiones y decidir si se suspende o no se suspende el procedimiento. Normalmente, está claro, se suspenderá, porque el propietario también llegará a tener derecho a una compensación que la misma ley le da. ¿Y qué pasa con los otros casos? Con los casos que no son precisamente estos, como por ejemplo una herencia, como por ejemplo un precario, estar en una casa sin tener contrato, con la tolerancia del propietario, o con la ocupación, con los ocupas, los que ya están viviendo dentro de tu casa. ¿Se suspenden, entonces no se suspenden? ¿O qué pasa? Para estos casos, dice la ley que el juez tendrá la facultad de suspender el procedimiento y o el lanzamiento. Y solo se podrá suspender si el propietario es lo que se entiende que es un gran propietario, es una empresa o es una sociedad o una persona física que tenga al menos 10 inmuebles, 10 viviendas. Si no, no se puede aplicar esta suspensión. En el caso de los ocupas, no os penséis que son tontos. Tenemos un vídeo sobre el manual de la ocupación y allí veréis que los ocupas, una de las cosas que hacen es intentar saber, porque el registro de la propiedad es público, dónde se meten y quién es el propietario. Y el juez en este incidente tendrá que preguntar a las dos partes e intentar decidir en base a dos cuestiones principalmente: el estado de necesidad del que está viviendo allí y su nivel de cooperación con los servicios sociales para encontrar otra solución habitacional, para encontrar otra vivienda. Suponemos que si alguien se mete en una vivienda porque no tiene a dónde ir, el estado de necesidad estará ya mismo acreditado y simplemente colaborando ya se cumplirá también este segundo requisito. Se ha dicho en los medios que esto favorece a la ocupación y que a partir de ahora se van a incrementar las ocupaciones. Hombre, la ley toma algunas medidas y dice que estas suspensiones no se podrán aplicar en determinados casos. Por ejemplo, cuando el propietario sea una persona física y lo que esté ocupado sea su residencia habitual o incluso su segunda residencia. Y en este caso, aunque tenga otras 25 viviendas. ¿Por qué? Porque es la suya. Tampoco se podrá aplicar esta suspensión del desahucio cuando, por ejemplo, el propietario sea una empresa, sea una sociedad que ya la tenga alquilada a alguien. Y para impedir precisamente la ocupación a partir de ahora, cuando la ocupación se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Es decir, si la ocupación se ha producido a partir del día 23 de diciembre, tampoco se puede pedir la suspensión. Pero bueno, es una norma que muchos ocupas podrán utilizar porque ellos van a conocer precisamente esta ley, esta norma, y se buscarán la forma de decir al juzgado, de contar al juzgado que están ocupando esta vivienda desde antes de la entrada en vigor de la ley. En ambos casos el procedimiento es el siguiente: hay que ir al juzgado, demostrar la vulnerabilidad, pedir un informe a los servicios sociales, que tienen que responder en 10 días y aportar el informe para que el juez tome una decisión. Y los propietarios tienen derecho de compensación transcurridos o a partir de transcurridos 3 meses desde la fecha del informe de los servicios sociales. Os decía que es una compensación bastante escasa porque, aunque la norma dice que los servicios sociales deben de responder y aportar un informe en 10 días, seguramente no se va a cumplir. Van a tardar muchísimo más que 10 días. Y si tardan 2 meses, pasarán 2 meses que el propietario tampoco podrá ser compensado, porque solo puede ser compensado a partir de la fecha de ese informe. En resumen, tenemos 3 casos de prohibición de desahucios, 3 casos de suspensión de lanzamientos. El primero, que os he comentado antes, en el caso de que el desahucio proceda de una ejecución hipotecaria. Os he dicho que en 2012 había una suspensión de 2 años. Ahora, este mismo decreto de 11 de marzo, cuando se den estas circunstancias, elimina la posibilidad de desahuciar a nadie durante 11 años desde 2013.
Es decir, hasta el 2024, los que se hayan adjudicado una vivienda por una ejecución hipotecaria no pueden echar a nadie. La prohibición número 2 es para contratos de arrendamiento. Cuando tú estás viviendo con un contrato legal, no puedes pagar la renta o se te acaba el contrato. Y la tercera es para los demás casos de ocupación de una vivienda sin contrato. Espero así haberos aclarado cuál es vuestra posición jurídica, tanto si sois inquilino como si sois propietario, y qué es lo que va a ocurrir al menos hasta el 9 de mayo de 2020. A partir de entonces, diríamos que todo esto desaparece, que es una medida solamente temporal. Veremos si es tan temporal como dicen, o se perpetúa en el tiempo más con o sin estado de alarma. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Intentaremos aclararos las dudas que surjan en todo este galimatías.